estos desafíos transformadores que nos ha dejado el Señor Jesús. Y esta vez con uno muy pero muy importante, que es el de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto lo dijo el Señor en el capítulo 4 de Juan, cuando se había encontrado con la mujer samaritana. Ahora, cuando hablamos de adorar, en realidad todos sabemos lo que es adorar, porque todos en nuestra condición de humanos adoramos a algo o a alguien. Pero cuando llega el momento de definir a qué se refiere el término adorar, ahí nos damos cuenta de que hacemos un poco de agua. No lo podemos verbalizar tal vez en una forma clara. Entonces, hoy vamos a analizar eso. ¿De qué se trata? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando nos dijo que el Padre estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad? Para hacerlo, nos vamos a referir justamente a este episodio, el del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que aparece en el capítulo 4 de Juan. Ahí nos da varias pistas y vamos con la primera. La primera cosa que el Señor Jesús nos ha dado como un punto importante en cuanto a la adoración es el lugar donde debemos adorar. La mujer samaritana, como integrante del pueblo de Samaria, estaban contrapuestos con el pueblo judío. Esto vino de hace muchos años antes de que este episodio, este encuentro ocurriera, porque después que el reino del norte de Israel, cuya capital era Samaria, fuera tomada por los asirios, al volver construyeron su propio templo, olvidándose del templo de Jerusalén. Por otro lado, también dejaron de lado a los levitas como orden sacerdotal y crearon la suya propia. Por eso, ese era uno de los grandes motivos por los cuales los judíos no podían ver a los samaritanos. Se llevaban muy mal entre sí. Entonces, cuando se encuentra Jesús con esta señora, realmente no se puso a discutir dónde había que adorar, sino que dijo algo realmente descabellado, por lo menos para esa señora en ese momento. Dice Juan capítulo 4 versículo 21. Llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni al de Jerusalén. O sea que le estaba diciendo a la mujer que olvídate del templo, porque ahora no vas a tener que ir a ningún templo a adorarme, a adorar a Dios. Vas a tener que ir a otro lugar, le estaba diciendo indirectamente. ¿Pero a dónde? Bueno, es interesante ver qué pistas también nos está dejando Jesús cuando nos deja este interrogante. Podemos ir al capítulo anterior de Juan. Jesús en un momento se para delante del templo y él dice en Juan capítulo 2 versículo 19: destruyan este templo y yo en 3 días lo volveré a levantar. Los fariseos que lo estaban escuchando pusieron el grito del cielo y dijeron: hace 46 años que estamos en construcción y vos decís que en 3 días lo vas a levantar, pensando que se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, que era un templo fabuloso en cuanto a medidas y al lujo, era enorme. Sin embargo, el versículo siguiente hace una salvedad y nos explica mucho de qué se trata. Dice que Jesús se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Quiere decir que Jesús, cuando hablaba de templo, hablaba de él mismo. Y tiene sentido, porque el templo es el lugar donde uno se encuentra con Dios. Por lo menos hasta ese momento, el templo era Jerusalén. Entonces, un buen judío, por lo menos los que vivían cerca, sin duda, tenían que ir siempre a Jerusalén. Pero los que vivían lejos decían que era de buen judío ir por lo menos en su vida una sola vez a Jerusalén, por lo menos. ¿Por qué? Porque ahí se encontraban con Dios. Pero hoy en día ya las cosas cambiaron. El único lugar donde nosotros nos podemos encontrar con Dios es en Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y soy el único camino. La única posibilidad, la única puerta de entrada al volver a encontrarnos con Dios, a contactarnos, a tener reconciliación con Él, es a través de Jesús. Por eso Él dice: no hace falta ir a ningún lado. ¿Y cuántas veces nosotros vemos a gente que hace peregrinaciones y va a diferentes catedrales o inclusive a templos evangélicos para encontrarse con Dios? Cuando en realidad el único lugar de encuentro, según lo que dice Jesús, es Él mismo. La segunda
una cosa que nos deja entrever a qué se está refiriendo Dios cuando dice de adorar, dice que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Vamos con la primera. Adorar en espíritu. ¿A qué se estaría refiriendo? Bueno, podemos ver a través de varios episodios que tuvo el Señor Jesús encontrándose con los fariseos, que si bien Dios ya había establecido formas en las cuales el pueblo tenía que ofrendar y adorar a Dios, esto no estaba funcionando. Es más, nosotros vemos en Mateo 15, del 8 y al 9, que el propio Jesús, citando a Isaías, al profeta Isaías, dice: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Como diciendo, todo lo que ustedes hacen para adorarme es de la boca para afuera. Viene desde sus propias ideas, desde sus propios esfuerzos, y la verdad, así no sirve. De manera que él, si estaba dejando de lado ese tipo de ofrendas o ese tipo de adoración, es porque estaba esperando otro. Y justamente este es el espíritu en la adoración, es decir, una adoración desde el espíritu. ¿Y a qué se refería? Se refería a que nuestra adoración no puede ser otra cosa que una respuesta de nuestro propio espíritu al toque del Espíritu de Dios. Es decir, nosotros no podemos adorar desde nuestros propios esfuerzos o de nuestras propias ideas, sino que tenemos que adorar como respuesta a un toque, a algo que el Señor hizo primero. Eso se ve claramente, por ejemplo, con el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Si vos no nacés de nuevo, no podés tener parte en el reino de Dios. Y nacer de nuevo era ni más ni menos que un toque de Dios, es decir, era algo que únicamente Dios podía hacer. Así como yo físicamente no puedo nacer sola, el Señor Jesús dice, ustedes tienen que nacer de nuevo y ese nacimiento es producido por mi espíritu. De forma que nosotros no podemos adorar a Dios si previamente el Señor no hizo un nuevo nacimiento en mí. No hay su toque, su mano, su regeneración en mi vida. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la historia de Caín y de Abel, ¿te acordás? Dice Génesis capítulo 4 que se presentan Caín y Abel a darle una ofrenda y adorar a Dios. Se presenta Abel con el mejor fruto de sus ovejas y se presenta Caín con el fruto de la tierra. Dice el versículo que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Muchos dicen, ¿por qué será que el Señor hizo esa diferencia? Bueno, si pensamos un poquito en algunos antecedentes de todo esto, nos vamos a dar cuenta por qué. Imaginemos una sobremesa de Adán, Eva, Caín y Abel. Seguramente habrá otros hermanos, pero aunque sea ellos 4. ¿Cuántas veces les habrán contado a Caín y Abel, sus papás, Adán y Eva, el tremebundo error que cometieron al desobedecer a Dios cuando estaban en el huerto de Edén? ¿Cuántas veces les habrán contado que Dios en su misericordia los echó de ahí? Porque era una locura pensar que ellos podían tener acceso al árbol de la vida y seguir viviendo eternamente en su condición de pecadores. Pero que antes de irse, el Señor hizo algo muy concreto con ellos. Cubrió su vergüenza, la vergüenza de su pecado, al encontrarlos desnudos, vulnerables, con pieles, lo cual significa que algún animal tuvo que morir para que ellos fueran cubiertos de esa vergüenza. Lo cual significaba como una anticipación de que alguien iba a morir para dar perdón y que ese alguien iba a ser Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero ellos lo que sí aprendieron era que alguien iba a tener que pagar el costo de esa vergüenza y que gracias a eso ellos iban a tener lo necesario. Después de haberlo escuchado seguramente cientos y cientos de veces, llega el momento en que Caín y Abel, ya grandecitos, tienen que presentar su ofrenda a Dios. ¿Qué hace Abel? Abel piensa, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Ya sé,
Lo que le agrada a Dios es el reconocimiento de mi vergüenza y de mi pecado y cómo una víctima inocente tiene que pagar por él. Por lo tanto, yo le voy a llevar de lo mejor de mi ganado. ¿Pero qué hizo Caín? No, yo le voy a dar de mi esfuerzo, del fruto de la tierra, de todo lo que me costó arar y sembrar y después cosechar. Voy a darle eso. Lo cual nos muestra el antagonismo que hay entre el reconocimiento del pecado y el agradecimiento por el perdón que trae el sacrificio sustituto y el propio esfuerzo personal. Acá lo que nos está diciendo Dios es esto: no hay adoración que sirva cuando viene a partir de mis propias ideas o de mi propio esfuerzo. La única adoración que sirve es la adoración que sale de un espíritu que ha sido tocado por el Espíritu de Dios, que ha sido regenerado y que responde a su amor, a su misericordia, que responde a sus bendiciones y entonces adora. Qué gran diferencia, ¿no?, que está mostrando el Señor Jesús aquí. Pero sigue, porque dice que los adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Y en verdad por qué? Bueno, en verdad porque recordemos que Jesucristo se autodenominó o se autodefinió como la verdad, no una verdad o alguna de verdad, sino la verdad. Y volvemos al punto anterior: no podemos adorar si no pasamos previamente por Jesús, porque sería realmente ilógico que nosotros podamos presentarnos a Dios y realmente querer honrarlo si nosotros dejamos de lado, ignoramos el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, no pasar por Jesús significa no estar adorando a Dios de ninguna manera. Entonces, adoramos a Dios en verdad cuando lo hacemos a partir de recibir el gran perdón y el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Pero también la verdad se está refiriendo a adorar en verdad, es decir, no al Dios que tenemos en nuestra cabeza o en nuestra imaginación, sino al verdadero. Realmente, a ver, es cierto que todos tenemos una imagen de Dios. Nos guste o no nos guste, es así. Algunos, y vamos a ver extremos como para entender el concepto, algunos piensan que Dios es un juez. Entonces está esperando bajar el martillo para dar sentencia. Otros piensan que Dios es todo lo contrario, Dios es puro amor, entonces Él de ninguna manera en el amor que le rebalsa va a permitir que haya un castigo para alguien, porque Él es amor. Otros dicen que no, que Dios es una especie de policía que está atrás de nosotros continuamente fijándose a ver en dónde caemos para ejercer su poder. Bueno, nosotros sabemos que Dios no es así. Es más, Dios tiene un montón de facetas que lo hacen una persona más que interesante y más que rica. Por eso nosotros tenemos que tratar de conocerlo cada día más a Dios para poder adorar más y más cada una de esas innumerables e infinitas facetas que tiene en su carácter y en su persona. Entonces, adorar en verdad es adorar a un Dios según lo que dice la Biblia que es Dios. No podemos adorar a Dios a nuestra manera o pensando que es como a mí me gustaría que sea. Por eso un verdadero hijo de Dios, un verdadero adorador, es una persona que continuamente está buscando conocer a Dios. Y cada faceta que encuentra es un motivo para adorarlo más y más. Pero, ¿cómo se materializa la adoración? ¿Nunca se pusieron a pensar eso? ¿Cómo es esto de adorar? ¿Es me pongo a cantar? ¿Me pongo a orar? ¿Qué es lo que debo? ¿Me hinco? ¿Me arrodillo delante de algo? ¿Cómo será? ¿Cómo se materializa esto de adorar a Dios? Bueno, hay una pista muy interesante que el mismo Jesús nos da, que está en Mateo 4:10. En Mateo 4, acuérdense que es la tentación, cuenta la tentación de Satanás que le hace al Señor. Una de esas tentaciones es, adórame a mí, le dijo Satanás. Entonces, ¿Jesús qué le responde? Vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. O sea que parecería que adorar a Dios y servirle solo a Él es algo que está muy relacionado. ¿Pero qué es servir a Dios? Porque
En general, uno entiende bien el concepto de servir a otro cuando le da a alguien necesitado algo que, bueno, que es imprescindible para él. Entonces yo lo sirvo dándole lo que necesita. O también ayudándolo a lograr algo que no puede por sí solo, entonces yo lo ayudo. Pero este concepto no se puede llevar a Dios, porque yo le puedo dar a Dios algo que necesita. ¿Yo puedo ayudarle a Dios a lograr algo que Él no puede hacer? No. Entonces tiene que pasar por otro lado. ¿Por dónde? Hay otra pista en Mateo, que también la da el Señor, en Mateo 6:24, hablando de las riquezas, Él dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y ahí nos da una pista interesante, porque Él es como que contrapone el servicio a Dios con el servicio a las riquezas. De manera que si podemos entender cuál es el servicio que nosotros le damos a las riquezas, entonces podemos entender cuál es el servicio que le podemos dar a Dios y con el cual así lo adoramos. Entonces vamos con esto. ¿Qué pasa con las riquezas? Yo sirvo a las riquezas cuando construyo mi vida alrededor de ellas. También sirvo a las riquezas cuando quiero más y más de ellas. Cuando las considero mis benefactoras, cuando yo considero que la riqueza es la que me da poder, fama, buen pasar, confort y todo lo que necesito, entonces las riquezas pasan a ser mi benefactor y yo su siervo. ¿Y yo qué quiero? Conseguir más y más y más, porque tener más riquezas significan más bienestar para mí. Eso sería servir a las riquezas. Ahora, si yo solo traslado por contraposición a servir a Dios, puedo decir que servir a Dios sería construir mi vida alrededor del Señor. Y también sería querer tener más de Él, querer tener más de su amor, querer disfrutar más de conocerlo, de saber cuán grande es su perdón y su misericordia y su gozo que quiere compartir conmigo y así tantas cosas. Y también considerarlo como realmente mi benefactor, porque todo lo bueno viene nada más que de Él. ¿Y yo qué soy? Soy su siervo, soy ese recipiente de todas sus bendiciones y de toda su gracia. Entonces acá vemos claramente cómo podemos construir nuestra vida alrededor de las riquezas y considerarlas nuestras benefactoras y estar toda mi vida siendo una sierva de ella, queriendo conseguir más y más para que supuestamente me dé lo que necesito para ser feliz. O, en contraposición, construir mi vida alrededor de los principios que el Señor me está indicando. Construir mi vida a partir de la obediencia. Ver cómo Él es realmente mi benefactor y yo no soy más que el recipiente de su amor y de su misericordia. Y entonces servirlo nada más que a Él. Buscar más de Él. No más de otras cosas, sino más de Él, de su amor, de su paz. Cómo vivir ese fruto del Espíritu Santo al máximo en mi vida aquí en la tierra. Para después, por supuesto, disfrutarlo en la eternidad al 100% con Él ahí para toda la vida. Entonces es ahí cuando vemos cuando este desafío se hace realmente transformador. Por eso, una de las cosas que tendríamos hoy que tener en cuenta antes de asumir este desafío es: ¿adoramos al Señor? ¿Adoramos a Dios a través de Jesús? ¿Es nuestra adoración una respuesta de nuestro espíritu al toque de Él? ¿Hemos tenido un encuentro con Dios que ha regenerado nuestro interior y gracias a eso podemos adorarlo como Él quiere? ¿Conocemos al Dios que adoramos? ¿O estamos adorando al Dios que es fruto de nuestra imaginación? ¿Somos verdaderos siervos de Él en el sentido que consideramos que Dios, el Señor y solamente Él es nuestro benefactor? O sea, es la fuente de todo lo que necesitamos para ser felices en esta vida. Me parece que llegó el momento de pensar en esto, ¿no? Porque creo que el desafío de adorar a Dios es un desafío para preguntarnos cómo estamos parados delante de Dios y luego adorarlo. Por eso te vas a dar cuenta
que si nos zambullimos en este desafío de adorar a Dios, sin ningún lugar a dudas, si lo hacemos como Él está esperando, a través de Jesús, en espíritu, en verdad y sirviéndolo solo a Él, entonces nuestras vidas van a ser transformadas. Así que te espero en la próxima. Que Dios te bendiga.